Hola, bienvenidos a las clases de matemáticas del grado octavo. Recordemos que los números naturales surgen de la necesidad que sintió el ser humano de contar todo aquello que le rodea. La humanidad tardó miles de años en pasar de contar la cantidad de objetos de un conjunto a la representación de esa cantidad mediante un número. En primera instancia, la idea de número se formó de una manera natural y evidente. Por tal razón, se habla de números naturales. Un número natural no solamente representa la cantidad de objetos de un solo conjunto, sino una propiedad de todos los conjuntos que tienen la misma cantidad de objetos. Por ejemplo, el número 2 indica la cantidad de manos que tiene nuestro cuerpo humano y también indica la cantidad de océanos que bañan a nuestro bello país, Colombia. Recordemos que el conjunto de los números naturales se nombra de la siguiente manera. Con la letra N, como decíamos el año pasado, la N cortita, y está conformado por los números 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. En la vida cotidiana, el ser humano está habituado a emplear los números enteros para indicar temperaturas inferiores o superiores a los 0 grados, hablar de ingresos y egresos de dinero, al señalar los goles a favor o los goles en contra de un equipo de fútbol, ubicarse en líneas de tiempo, entre otras situaciones. Como podemos observar, aquí podemos mirar distancias recorridas en bicicleta, distancias recorridas por las personas, temperatura de 18 grados centígrados, temperatura de menos 18 grados centígrados, que en nuestro país no la tenemos, líneas de tiempo, que las trabajamos mucho en sociales, en la temperatura que sentimos cuando estamos en un nevado o cuando estamos en un parque. El conjunto de los números enteros se nombra de la siguiente manera. Con la Z cortita y sus elementos los conforman el 0, los enteros positivos y los enteros negativos. También, como observamos en la imagen, los podemos ubicar en la recta numérica. A este lado, acá tenemos el 0, al lado derecho estarán los positivos y al lado izquierdo estarán los negativos. El concepto de número racional surge a partir de la idea intuitiva de dividir una totalidad en partes iguales, como por ejemplo, cuando nos referimos a un cuarto de hora, a la mitad de una pizza o a las 3/4 partes de una naranja. Suelen ser empleados al establecer ganancias, pérdidas en un negocio o al representar en una encuesta los porcentajes de una población. Los números racionales se nombran de la siguiente manera. Con la Q gordita, como lo vimos el año pasado, son los números de la forma A sobre B, tal que A pertenece a los números enteros, B pertenece a los números enteros, pero con algo pero muy importante. B debe ser diferente de 0. Recordemos que el año pasado veíamos que no podíamos dividir entre 0. Entonces, si me dicen 5 dividido 0, yo no puedo hacer esa división. Menos 7 dividido 0, no puedo hacer esa división. Recordemos que todos estos conjuntos numéricos los podemos representar en una recta numérica. Miremos algunos ejemplos. Vamos a ubicar en la recta numérica el número menos 4. Está muy fácil. Nos ubicaríamos acá. Acá quedaría menos 4. Ahora ubiquemos a 3,5. Estaría entre 3 y 4 y exactamente en la mitad. Aquí tendríamos a 3,5. Menos 1/3. Vamos a escribir el menos 1/3 por acá. Entonces recordemos que para ubicar números racionales en la recta numérica, debemos recordar que en el denominador nos indica el número de partes iguales en que debo dividir la unidad
y el numerador el número de partes iguales que tomo de la unidad. Entonces, primero, es negativo, entonces ese número estará entre 0 y -1. Dividimos la unidad en 3 partecitas iguales y de las 3 vamos a tomar solamente una. Entonces acá quedará ubicado el número -1/3. Ahora ubiquemos el número 3/4. Recordemos, el denominador, que es 4, me indica el número de partes iguales en que divido la unidad. Aquí está dividida en 2. Esa unidad vuelvo y la divido en 2. Y de esas voy a tomar 3. 1, 2, 3. Aquí tendremos ubicado el número 3/4. Pero no hemos tomado un número mayor a la unidad. Entonces tomemos 5/2. Dividimos la unidad en 2 partes y vamos a tomar 5. La primera unidad no nos alcanza, la segunda unidad no nos alcanza, está entre 2 y 3, dividimos la unidad en 2 partes, contamos 2, 4 y una 5, aquí estará ubicado 5/2. Estos 3 conjuntos numéricos también los podemos representar mediante un diagrama de Venn. Veamos cómo. Entonces recordemos nuestro famoso diagrama de Venn. Acá tenemos a los números naturales, que irán ubicados en esta parte. Acá tendremos a los números enteros, que irán ubicados en esta parte. Y acá tendremos a los números racionales. Les cuento que entre estos conjuntos se pueden establecer relaciones de pertenencia y contenencia. Miremos algunos ejemplos. Podemos establecer que los números naturales son un subconjunto de los números enteros y de los números racionales. Los naturales son un subconjunto, eso lo vamos a representar con una C achatada, son un subconjunto de los enteros y los naturales también son un subconjunto de los números racionales. ¿Por qué decimos que es un subconjunto? Porque los naturales están contenidos en los enteros y los naturales están contenidos en los racionales. También podemos decir que los enteros están contenidos en los racionales. Muy diferente a decir los enteros no están contenidos en los naturales. Como todos son conjuntos, podemos concluir que la contenencia es una relación entre conjunto y conjunto. Ahora miremos el siguiente ejemplo. De este diagrama podemos decir que el número 5, como es un elemento, pertenece al conjunto de los números naturales, pertenece al conjunto de los números enteros y también pertenece al conjunto de los racionales. Miremos cómo se escribe. Entonces, 5, que es un elemento, pertenece, es una E, pero como una E ovaladita. 5 pertenece al conjunto de los números naturales. 5 también pertenece al conjunto de los números enteros y 5 también pertenece al conjunto de los números racionales. Miremos a -19. ¿Qué pasa con -19? -19 no pertenece al conjunto de los números naturales, pero -19 sí pertenece al conjunto de los enteros
y también menos 19 pertenece al conjunto de los racionales. 3 décimos y 0,8. 3 décimos y 0,8, ¿a qué conjunto pertenecen? Miremos. Al conjunto de los números racionales. Entonces lo escribimos, 3 décimos pertenece al conjunto de los racionales, 0,8 pertenece al conjunto de los números racionales y puedo decir que 3 décimos no pertenece al conjunto de los números naturales. Debemos tener en cuenta que 5 menos 19, 3 décimos y 0,8 son elementos, por eso se habla de pertenencia. Ahora miremos algunos ejemplos. Escribamos el símbolo de pertenece, no pertenece, está contenido o no está contenido. 5. Como podemos observar, 5 es un elemento. Entonces será ¿pertenece o no pertenece? ¿Qué opinan ustedes? Que pertenece, ¿cierto? Entonces 5 pertenece al conjunto de los números enteros. Menos 2, 4 y 6. Como tenemos estos corchetes, vemos que estamos representando un conjunto. Entonces será, ¿está contenido o no está contenido? Podemos observar que el menos 2 no es un elemento de los números naturales. Entonces, por lo tanto, el conjunto menos 2, 4 y 6 no está contenido en el conjunto de los números naturales. 18. 18 aparece entre corchetes. Entonces, quiere decir que este es un conjunto unitario. Entonces, como es de conjunto a conjunto, el 18, el conjunto 18 estará contenido en el conjunto de los números racionales. Menos 17 cuartos es un elemento. Quiere decir que pertenece o no pertenece. Pero miren lo que pasa, tiene un negativo. Quiere decir que menos 17 cuartos no pertenece al conjunto de los números naturales. En resumen, podemos decir que la pertenencia es una relación entre elemento y conjunto. Si un elemento pertenece a un conjunto, se escribe el símbolo E, que se lee pertenece a. Y si un elemento no pertenece a un conjunto, se escribe el símbolo no pertenece, que se lee no pertenece a. En nuestra imagen observamos, la piña pertenece al conjunto T, pero el durazno no pertenece al conjunto T. La contenencia. La contenencia es una relación entre conjunto y conjunto. Si un conjunto está contenido en otro conjunto, se usa el símbolo C, que significa está contenido. Y si un conjunto no está contenido en otro conjunto, se usa el símbolo C con la rayita, que significa no está contenido. Miremos el ejemplo que tiene la niña en el tablero. En el conjunto T tiene los elementos del 0 al 9, recordemos que estos números se llaman dígitos. Y en el conjunto S tenemos los números 2, 4, 6, 8, 10 y 12, que son algunos números pares. Entonces, ella dice que S está contenido en T. Entonces, miremos, los números 2, 4, 6 y 8, miremos si están en T. 2, 4, 6 y 8, sí. Pero, ¿qué pasa con el 10 y el 12? El 10 y el 12 no están en el conjunto T. Quiere decir que S no está contenido en T.
Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Ahora los invito a realizar los ejercicios que tienen en su guía. Nos vemos luego.